Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y admiradas a nivel mundial. Pero no vamos a hablar de sus proyectos, de sus looks espectaculares o de sus romances, no. Hoy vamos a adentrarnos en algo mucho más personal, algo que Hande ha mantenido bastante en secreto hasta ahora. Prepárense porque, según parece, Hande Erçel explota y al fin revela su secreto más íntimo. Antes de que empecemos, por supuesto, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta el contenido sobre celebridades, series turcas, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, con su belleza innegable y su talento actoral, ha cautivado a millones. La hemos visto brillar en series como Hayat, Amor sin palabras, Güneş Kızları y, por supuesto, la exitosísima Sen Kalkam, que la catapultó a la fama internacional. Pero más allá de sus papeles en la pantalla, Hande siempre ha mantenido una imagen bastante reservada en cuanto a su vida personal. Sabemos que le gusta pintar, que es una apasionada de los animales, que está muy unida a su familia, especialmente a su hermana Gamze y su sobrina Mavi. Pero siempre ha habido una sensación de que hay algo más, algo que Hande no ha querido compartir del todo. Y es que a lo largo de los años, Hande ha sido objeto de numerosos rumores y especulaciones sobre su vida privada. Desde supuestas cirugías estéticas hasta romances inventados, la prensa del corazón turca no ha parado de intentar desentrañar los misterios que rodean a la actriz. Pero Hande, fiel a su estilo, siempre ha preferido mantenerse al margen de estos chismes, enfocándose en su trabajo y en las personas que realmente importan en su vida. Pero recientemente algo ha cambiado. Hande parece que ha decidido romper su silencio y revelar un aspecto muy personal de su vida que hasta ahora había mantenido oculto. Y no se trata de un nuevo romance, ni de un cambio de look radical. Se trata de algo mucho más profundo, algo que tiene que ver con su bienestar emocional y su crecimiento personal. Durante una entrevista reciente, Hande, con una sinceridad que sorprendió a muchos, habló sobre su lucha contra la ansiedad. Sí, la misma Hande Erçel que vemos siempre radiante y segura de sí misma en las alfombras rojas y en las sesiones de fotos, ha lidiado, y sigue lidiando, con este trastorno que afecta a millones de personas en todo el mundo. La ansiedad es algo con lo que he estado luchando durante mucho tiempo, confesó Hande. Al principio me costaba mucho reconocerlo y aceptarlo. Sentía vergüenza, como si fuera algo malo o algo que debía ocultar. Pero con el tiempo me di cuenta de que la ansiedad es una condición real, como cualquier otra enfermedad, y que no hay nada de malo en buscar ayuda. Estas declaraciones de Hande Erçel han generado un gran impacto en sus seguidores y en el público en general. Muchos han elogiado su valentía por hablar abiertamente sobre un tema tan delicado y personal. Y es que al hacerlo, Hande no solo está normalizando la conversación sobre la salud mental, sino que también está inspirando a otras personas que sufren de ansiedad a buscar ayuda y a no sentirse solas. La honestidad de Hande ha resonado especialmente entre sus fans más jóvenes, quienes a menudo la ven como un modelo a seguir. Al compartir su propia vulnerabilidad, Hande ha demostrado que la perfección es un mito y que está bien pedir ayuda cuando se necesita. Pero, ¿qué es lo que desencadenó esta revelación? ¿Por qué Hande decidió hablar ahora sobre su lucha contra la ansiedad? Bueno, según lo que ella misma ha contado, fue un proceso gradual. Hande explicó que durante mucho tiempo intentó lidiar con la ansiedad por su cuenta, pero que llegó un punto en el que se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Este punto de inflexión, según fuentes cercanas a la actriz, ocurrió durante el rodaje de uno de sus últimos proyectos. El estrés y la presión constantes, combinados con la intensa atención mediática, comenzaron a afectar gravemente su bienestar. Al principio intentaba controlarlo todo yo sola, dijo Hande. Leía libros sobre el tema, meditaba, hacía ejercicio, pero nada parecía funcionar. La ansiedad seguía ahí, como una sombra que me perseguía a todas partes. Entonces entendí que necesitaba buscar ayuda de un profesional. Y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Hande reveló que ha estado asistiendo a terapia durante varios meses y que ha aprendido muchas herramientas para manejar su ansiedad. La terapia me ha ayudado a entender de dónde viene mi ansiedad, cuáles son mis desencadenantes y cómo puedo afrontar los momentos de crisis, explicó. También me ha enseñado a ser más compasiva conmigo misma y a no exigirme tanto. A veces, está bien no estar bien.
Durante la terapia, Ande descubrió que parte de su ansiedad provenía de las altas expectativas que se había impuesto a sí misma, así como de la presión constante para mantener una imagen pública perfecta. La terapia la ayudó a desafiar estas creencias y a desarrollar estrategias de afrontamiento más saludables. La confesión de Ande Ercel ha tenido un impacto positivo en la forma en que la perciben sus fans. Muchos la admiran aún más por su honestidad y vulnerabilidad. Y es que al mostrarse tal como es con sus fortalezas y sus debilidades, Ande se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes que luchan contra la ansiedad y otros problemas de salud mental. La respuesta de sus fans ha sido abrumadoramente positiva, con miles de mensajes de apoyo y agradecimiento inundando sus redes sociales. Muchos fans han compartido sus propias experiencias con la ansiedad, creando un espacio de comunidad y solidaridad. Pero la historia de Ande no termina aquí. La actriz ha anunciado que está trabajando en una campaña de concientización sobre la salud mental. Quiero usar mi plataforma para ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo, dijo Ande. Quiero que sepan que no están solas, que la ansiedad no es una debilidad y que hay esperanza. Quiero que se sientan cómodas hablando sobre sus problemas y buscando ayuda. La campaña, que se lanzará en los próximos meses, incluirá vídeos informativos, testimonios personales y recursos para personas que luchan contra la ansiedad y otros problemas de salud mental. Esta iniciativa de Ande Ercel ha sido recibida con entusiasmo por organizaciones de salud mental y por sus seguidores. Muchos esperan que su campaña ayude a reducir el estigma asociado a la salud mental y a promover el acceso a servicios de apoyo. Varias organizaciones de salud mental han elogiado la valentía de Ande y su compromiso con la causa, ofreciendo su apoyo para la campaña. Su participación en esta iniciativa representa un paso importante para crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y para promover un diálogo abierto y honesto sobre el tema. Además de su campaña de concientización, Ande también está explorando otras formas de apoyar a personas que luchan contra la ansiedad. Se rumorea que está colaborando con una fundación benéfica que ofrece servicios de terapia asequibles a personas de bajos ingresos. También ha expresado su interés en participar en programas educativos sobre salud mental en escuelas y universidades. En resumen, Ande Ercel, al explotar y revelar su secreto más íntimo, su lucha contra la ansiedad, no solo se ha mostrado como una persona valiente y vulnerable, sino que también se ha convertido en una voz importante en la conversación sobre la salud mental. Su historia nos recuerda que todos, incluso las celebridades que parecen tenerlo todo, podemos enfrentar desafíos emocionales y que no hay nada de malo en buscar ayuda. Su mensaje de esperanza y su compromiso con la concientización sobre la salud mental son inspiradores y nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia salud emocional y la de quienes nos rodean. La decisión de Ande de compartir su historia personal ha tenido un impacto significativo en la forma en que se percibe la salud mental en la sociedad turca y en todo el mundo. La ansiedad, recordemos, es un trastorno mental común que se caracteriza por sentimientos de preocupación, nerviosismo o miedo que son lo suficientemente intensos como para interferir con las actividades diarias. Los síntomas de la ansiedad pueden variar de persona a persona, pero pueden incluir dificultad para concentrarse, irritabilidad, problemas para dormir, tensión muscular y ataques de pánico. Si usted o alguien que conoce está luchando contra la ansiedad, es importante buscar ayuda profesional. Hay muchos tratamientos eficaces disponibles, como la terapia y los medicamentos. No estás solo, y hay esperanza. El valor de Ande Ercel reside en su capacidad para conectar con el público a través de la autenticidad. En un mundo donde la imagen a menudo se prioriza sobre la realidad, su honestidad sobre sus luchas personales es refrescante y profundamente humana. Ella no solo es una actriz talentosa, sino también una persona que se preocupa por el bienestar de los demás, y su compromiso con la concientización sobre la salud mental es un testimonio de su carácter. Es importante destacar que la decisión de Ande de hablar sobre su ansiedad no fue fácil. Ella enfrentó el miedo al juicio y la preocupación de que su confesión pudiera afectar negativamente su carrera. Sin embargo, su deseo de ayudar a otros superó sus propios temores, y su valentía ha sido recompensada con un apoyo abrumador y una mayor admiración por parte de sus fans. La historia de Ande Ercel nos enseña que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Al compartir nuestras luchas podemos conectar con otros, reducir el estigma asociado a la salud mental y crear un mundo más compasivo y comprensivo. Ande ha demostrado que es posible ser exitoso y vulnerable al mismo tiempo, y su ejemplo inspirará a muchos a buscar ayuda y a vivir vidas más plenas y auténticas. Y eso es todo por hoy.
Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Recuerden que la salud mental es tan importante como la salud física y que no debemos tener miedo de hablar sobre nuestros problemas y buscar ayuda si la necesitamos. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encantaría saber qué opinan sobre la historia de Anne Derzel y si ustedes también han lidiado con la ansiedad o algún otro problema de salud mental. Compartan sus experiencias y consejos, creo que podemos crear una comunidad de apoyo muy valiosa. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Adiós.